de la materia en que trabajamos con todo lo que es los conceptos de dirección, los conceptos de complejidad en la organización, y también con todo lo que es administración estratégica, Porter, las matrices de Ansoff, todas esas cosas, ¿sí? Y en la segunda parte estamos trabajando más sobre la figura del rol del director, del gerente, la idea de management, ¿sí? Y en esa idea con ese concepto es que empezamos a trabajar con este sistema de invitados online, ¿sí? Para que nos cuente cada uno su experiencia sobre qué es dirigir una organización, ¿sí? Bien. Entonces, sí. Hemos tenido la clase pasada un presidente de una cooperativa tecnológica. Bueno, y hoy la idea era invitarte y que nos cuentes un poco tu experiencia, pero también qué es una federación, qué pasa en una federación. Es una organización con la que trabajamos poco en la universidad, ¿sí? Es decir, en general no se conoce qué hacen un conjunto de empresarios juntándose en una cámara y después en una federación, ¿no? Entonces, contar un poquito de qué se trata eso y después meternos, sí, vamos dialogando con las cuestiones de lo que es dirigir eso y de estrategias también. Bueno, buenísimo. ¿Se escucha bien? Bueno, si no, porque no lo puse a propósito para que no sea... A ver, ¿escuchan allá al fondo? Sí. Bueno, dale. Se escucha bien. Bueno, primero presentarme un poquito, acá tengo las preguntas. Bueno, gracias primero a Claudio y a Carlos por invitarme, por dejarme compartir este espacio. Como les dijo Claudio, yo soy Leandro Mora Alfonsín, yo soy economista de la Universidad de Buenos Aires, tengo una maestría en economía también por la misma universidad. Trabajo ya van a ser casi 10 años en el sector industrial. Después de trabajar en finanzas cuando era muy chico, pasé a la Unión Industrial Argentina. Ahí trabajé 4 años y medio en el equipo de economistas de la UIA. Y la federación donde yo trabajo hoy, en la Federación Argentina de la Industria de la Madera, forma parte de la UIA. Ahora me voy a meter por qué forma parte, qué hacemos y qué no hacemos. Y me tomaron de ahí de la UIA y me pusieron como director ejecutivo de acá de la federación. Pasé de economista senior, semi-senior en la UIA a director acá en la federación. También soy docente universitario en la UBA, en la UCES y en la Universidad Nacional General Sarmiento, un posgrado que tenemos en conjunto y del que Claudio es el responsable por parte de la universidad. Y más allá de lo que es mi trabajo así recurrente, tengo participación en medios escribiendo algunas columnas en algunos diarios, y etcétera. Pero bueno, ¿qué hace una federación? O mejor dicho, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El concepto en sí no es el de federación. Federación es la forma que tomamos acá en FAIMA, la Federación Argentina de la Industria de la Madera, porque representamos a cámaras empresarias, a 28 cámaras empresarias que nos componen, que están en todo el país. Lo correcto es decir que somos una gremial empresaria. Así como un trabajador cuando tiene un problema se junta con otro trabajador y juntos forman un sindicato, y si ese sindicato tiene temas y problemas afines a otros sindicatos, se juntan y arman la CGT. Bueno, para las empresas pasa lo mismo. Una empresa tiene problemas, se junta con empresas por cuestiones regionales o por cuestiones sectoriales, y arman una cámara. Bueno, las cámaras se juntan entre sí y hacen esta federación a nivel nacional. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es la tarea que nosotros realizamos? Nosotros representamos al sector privado de la industria maderera de todo el país. Es decir, toda actividad que tiene que ver con la industria de la madera la representamos nosotros. Aserradero, industria del mueble, construcción de casas de madera, pisos de madera, guitarras, partes y piezas para la construcción, tablas, tableros, toneles, envases, postes de tendido eléctrico en las rutas, de impregnaciones. Todo lo que tiene que ver con madera lo representamos nosotros, empresas del sector, salvo celulosa y papel, que por una cuestión de sus particularidades tiene su propia representación gremial empresaria. ¿Qué hace una gremial empresaria? Lobby.
Y lobby no es una mala palabra, sino que lo que hacemos es la gestión de intereses del sector, dialogando con la sociedad civil y con los gobiernos. Somos el principal interlocutor del sector maderero con el gobierno nacional. De hecho, nosotros somos los que encabezamos por parte del sector privado en la mesa sectorial de la forestoindustria, y cada 4 meses nos juntamos con el presidente de la Nación y le llevamos los temas que hacen al desarrollo de la industria maderera en la Argentina. Qué cosas hay que mejorar, etcétera, etcétera. Que nos den bola o no es otro tema, es otra discusión. Spoiler alert, no nos dan demasiada bola. Pero independientemente del lobby, de la gestión de intereses que uno pueda llegar a hacer, lo que nosotros tratamos de hacer desde el sector privado es pensar una estrategia para el sector. No solamente atendemos las cuestiones de corto plazo, del día a día, por ejemplo, que las empresas tengan problemas con un determinado impuesto, o que la tasa de interés limite el financiamiento, digamos. No solamente nos dedicamos a la coyuntura de las pymes industriales madereras de la Argentina, sino que también nuestro rol es pensar una estrategia para el sector. ¿Cuáles son las actividades que tienen futuro? ¿Qué incentivos hay que poner en esas actividades? Y en función de eso, ¿qué servicios podemos ofrecer nosotros como sector privado? Y cuando hablo de servicios, hablo de asistencias técnicas, capacitación, gestiones para poder lograr exportaciones, todas cuestiones que están atrás de la micro del trabajo de las empresas. Por una cuestión de estructura, por supuesto que no es que podamos hacer de todo, porque, digamos, por cómo son las estructuras, pero sí laburamos en conjunto con gobiernos, con bancos internacionales, por ejemplo. Dentro de nuestro plan de capacitación, tenemos un convenio con el BID. Hemos recibido el año pasado y este año un total de 20 millones de pesos, con los cuales hemos capacitado gratuitamente ya a más de 3.000 personas en todo el país en cuestiones, a obreros en cuestiones de técnicas de los trabajos, como puede ser afilado, secado técnico de madera, panelería para la construcción, todas cuestiones que hacen a los oficios. Pero también capacitar empresarios. El empresario maderero viene de un extracto sociocultural similar al de los trabajadores, y ahí lo que tenemos, según un estudio que hicimos con la OIT, el 65% de los obreros del sector terminó de salir. Entonces, cuando nosotros desde la federación decidimos hay que capacitar a los profesionales de nuestro sector, tanto a los obreros como a los empresarios, es tomando esa información y brindando soluciones para que el empresario entienda mejor el negocio en el que está trabajando, que tenga nociones de comercio exterior, que tenga nociones impositivas, que tenga un mejor entendimiento del mercado en el que está operando. Para eso, incluso con la Universidad Sarmiento, hemos generado un posgrado de dirección de pymes madereras, para que los empresarios se anoten en ese posgrado y tengan una educación formal sobre los temas que hacen a la injerencia de su actividad. Eso simplemente para poner un ejemplo. Pero resumiendo, lo que hacemos nosotros es lobby, que es la gestión de intereses, pensar una estrategia, bajar esa estrategia a las regiones, a las 28 cámaras del país, alimentar la estrategia con lo que las regiones nos dan, y al mismo tiempo brindar servicios de capacitación, de asistencia técnica. Hemos montado un observatorio estadístico para decir cómo está el sector y posicionar al sector en la opinión pública. Gestionamos información que sale en medios económicos, o sea, gestión de interés de información para dar a conocer el potencial que tiene el sector en la Argentina, su capacidad de generar empleo, de generar exportaciones, y por qué es importante la industria. Nosotros somos industriales, y uno de nuestros ejes clave como parte de la Unión Industrial Argentina, formamos parte de la Unión Industrial Argentina, es dar a conocer a la opinión pública y hacer el lobby, no solamente ante el gobierno, sino ante la opinión pública, de que la industria es parte de la solución del problema de los argentinos y no parte del problema. Leandro, ¿me escuchas? Silencio. No, te lo saco para que no escucho nada. para que no haya feedback. Pasa que Para que no haya feedback. anulamos mientras vos estás hablando. Para que no tenga feedback, que vaya y venga tu Cuando voz. habla de problemas, o sea, que es parte de la solución, no parte del problema, ¿a qué problema se refiere específicamente? Porque bueno, los problemas que tiene la Argentina, podemos tener una charla particular de todo. Pero claramente hoy el problema que tiene estructural la Argentina es su capacidad de generar dólares para cubrir las necesidades de divisas que tiene, ¿no? Eso ocurre desde el año 2012 aproximadamente. La industria en sí es parte de la solución. La industria en la Argentina representa
al 20%, representa el 20% de los trabajadores, el 20% de la población económicamente activa formal trabaja en la industria, es el sector que mejores salarios paga, es el sector que tiene exportaciones con mayor valor agregado y más generación privada de tecnología, de ciencia y tecnología. Entonces, para que Argentina solucione los problemas que tiene, cambiarios, fiscales, monetarios, digamos, los problemas económicos de la Argentina necesitan de sectores que tengan una capacidad de inserción internacional diversificada, es decir, Argentina ocupa el puesto número 45 de capital natural mundial, es decir, no somos el granero del mundo en sí, no nos alcanzan los recursos naturales per cápita para los 45 millones de argentinos, no podemos los 45 millones vivir de la minería y la soja, necesitamos sectores que sean intensivos en empleo y al mismo tiempo tengan una inserción internacional diversificada, con mayor valor agregado. La industria en ese sentido, una política industrial es lo que se necesita, sobre todo en Argentina, que es un país industrial. Argentina es un país muy extraño, porque es un país latinoamericano que fabrica autos, solamente 20 países del mundo fabrican autos, fabricamos acero, al mismo tiempo tenemos producción de recursos intensivos en recursos naturales, que compite mano a mano con otros grandes del mundo, y aún así tenemos problemas de exclusión, de pobreza, de distribución del ingreso, de competitividad. Entonces, bueno, lo que los sectores industriales siempre mostramos es cómo la industria sí es uno de los sectores que genera posibilidades de desarrollo en la región. Digamos, una cosa importante en la Argentina es enterrar falsas dicotomías, no es campo o industria, campo o servicios, industria o servicios, es todo junto. Hace 35 años, por ejemplo, en la ecuación de la función de producción de cualquier industria, pesaba mucho más los fierros y el empleo, o sea, pesaba mucho más esa parte de la producción que los intangibles, el marketing, la comercialización, la imagen de marca, servicio de venta, o sea, todo lo tangible pesaba mucho menos. Hoy es al revés, el 65% de la función de producción son intangibles, es decir, el sector servicios es la pata más de lo que es la industria. Entonces, y así lo entienden todos los países que tienen políticas industriales activas. Estados Unidos tiene el Buy America, el Manufacturing Program del Reino Unido, el libro blanco chino, las Abenomics japonesas, todos los países que tienen, todos los países que no solamente están desarrollados, sino que tienen potencialidad para seguir desarrollándose, tienen políticas industriales integrales, algo que Argentina siempre careció. Parte del lobby que hacemos las instituciones industriales, ya sea nosotros como Federación de la Madera, pero la UIA fundamentalmente, la Unión Industrial Argentina, como el grupo de lobby que representa a la industria, es mostrar eso, es mostrar que necesitas más industria. Necesitas más industria porque la industria genera empleo y porque genera los dólares necesarios para cubrir los problemas que tiene Argentina. Obviamente que da para la conceptualización de esto, se nos escapa de lo que es el tema en sí de esta reunión, y da para larguísimo, da para discutir estrategias de desarrollo económico, pero la idea de nuestras instituciones es esa, es mostrar cómo en el rompecabezas del desarrollo argentino las industrias ocupan un lugar preponderante. Esa es nuestra tarea. Bueno, muy bien, Leandro, ¿podés brevemente describirnos el sector al que representa FAIM? Sí, cómo no. Bueno, a ver, la industria maderera lo que tiene es que es realmente federal, está en todo el país, y es una actividad en sí muy diversa y heterogénea. Por ejemplo, vos tenés producción de muebles en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con algunos polos productivos de muy amplia competitividad, como puede ser en Cañada de Gómez los muebles tipo caja como se venden en el Easy, Blindstein, etcétera. En Córdoba lo mismo, muebles de oficina, muebles de cocina, y en Buenos Aires que tenés de todo, ¿no? Ahora, en el NEA que tenés, más que nada, los primeros eslabones de la cadena de valor, lo que tiene que ver con aserraderos, tablas y tableros de madera. El 80% de las hectáreas forestadas de la República Argentina, el 1.300.000 de hectáreas forestadas de bosque implantado que tiene en la Argentina, están en NEA. Entonces ahí está en Misiones, Corrientes y Entre Ríos la gran concentración de aserraderos.
En el NOA tenés explotaciones de maderas nativas bajo la ley 26331. En la Patagonia tenés aserraderos que se dedican a la producción, a lo que son más que nada cajas y envases para peras, manzanas, de exportación, etcétera. Y en el extremo sur, en Tierra del Fuego, tenés aserraderos que se dedican a la lenga. Es decir, es una actividad muy amplia que está en todo el país, que tiene esa heterogeneidad, también da diversas trayectorias de productividad y competitividad. Es mucho más, es menos informal y más productiva la industria del mueble que la industria del aserrado. En Argentina esto es una realidad. Todas las actividades que están vinculadas a los primeros eslabones de la cadena de valor presentan altos índices de informalidad. La informalidad en los primeros eslabones puede llegar al 60%, mientras que en la industria del mueble está cerca del promedio nacional, en alrededor de un 40%, y el promedio nacional hoy es 34,5%. Es un sector que representa toda la cadena de valor industrial, desde la silvicultura extractiva, que es la actividad primaria, pasando por aserradero, por construcción con madera, por muebles, celulosa y papel. Toda la cadena de valor representa el 7,1% del valor agregado industrial argentino, lo cual es mucho. Para que se den una idea, por ejemplo, el sector textil y de confecciones representa el 6%, y el sector automotriz y autopartista en conjunto representa el 12%. Es decir, es un sector que pesa bastante, solo que el maderero, solo que está muy atomizado y es muy heterogéneo en todo el país. Al mismo tiempo, el valor bruto de producción del sector, que es cuánto mueve el negocio maderero en la Argentina, según los últimos datos de INDEC para 2018 y ajustados por la última devaluación, asciende a 10.000 millones de dólares. Y en términos de empleo, es un sector que tiene empleo formal entre directo e indirecto de 135.000 trabajadores. Si lo ajustamos por informalidad, o sea, si además de estos empleos formales que yo les digo, ajustamos por esto que yo les comentaba, que hay muchas ramas que tienen informalidad alta, estamos hablando de 325.000 familias que viven del sector forestal industrial, 325.000 puestos de trabajo. O sea, es un sector bastante intensivo de empleo que explica buena parte del empleo en Argentina. Y escuchame, considerando esa heterogeneidad que tiene el sector, vos hablabas que una de las funciones de la federación es desarrollar la estrategia del sector. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo trabajan la estrategia de un sector con las características como las que vos mencionaste? Bueno, es un desafío en sí por las distintas miradas. Piensen, por ejemplo, que yo los últimos jueves de cada mes acá tenemos la reunión de comisión directiva donde vienen las 28 cámaras. Las 28 cámaras son representantes de esta diversidad. Tengo gente que está mucho más vinculada al negocio de la construcción con madera, otros que son muebleros, otros que vienen del palo del aserradero. El tema es tener una mirada integral. La federación tiene un desafío, somos la única gremial empresaria que tiene proveedores y clientes sentados en la misma mesa. Por ejemplo, en la industria automotriz, las terminales automotrices y los autopartistas no están en la misma gremial empresaria. Tenés a ADEFA por un lado, que son las grandes automotrices, y a FAC por el otro, que son las autopartistas. Acá en FAIMA no, estamos todos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el planeamiento de la estrategia no se vuelva toda una discusión sobre precios de proveedores a clientes? Lo cual es un desafío. Lo que hay que entender es que hay algo que es común a todos los sectores, que es la madera, el recurso natural. El negocio maderero es del aprovechamiento integral del recurso natural. Para que se den una idea, en Argentina se producen por año 20 millones de metros cúbicos de madera, pero de los cuales solamente se consumen de esos 20 millones de metros cúbicos de madera 13 millones de metros cúbicos. O sea, hay un sobrante anual de 7 millones de metros cúbicos de madera. ¿Cómo se consume ese sobrante? Con más industria. Es decir, la madera está. La Argentina tiene un nivel de forestación muy alto, y el negocio en este sector no es como en la soja, que el negocio es desmontar, sacar árboles para poner soja. No. Nuestro negocio es que haya más árboles. Porque más árboles significa que hay más madera disponible. Si hay más árboles, esa madera disponible es más barata, y ese abaratamiento de la materia prima baja los costos estructurales del sector. Podemos hacer muebles, etcétera. El mercado mundial, por ejemplo, del
está muy concentrado. China explica el 40% de la producción mueblera, el 36% de las exportaciones. Argentina es un jugador muy pequeño en el concierto internacional, pero tiene recursos naturales en gran medida. De hecho, China lo que le interesa mucho en Argentina es venir y comprar madera. O sea, no le interesa comprar muebles, viene y compra madera. El riesgo de eso es que Sudamérica en general solamente representa el 5% de los bosques cultivados del mundo, con lo cual hoy puede ser un negocio vender madera, dentro de 35 años vamos a tener un problema. ¿Por qué China tiene tanta ganas de comprarnos madera a nosotros? Porque China se quedó sin bosques. Entonces, una de las patas básicas de la estrategia es la sostenibilidad del negocio. Y en Argentina el negocio es sostenible porque hay una ley de promoción forestal, que es la 25080, que regula cómo tiene que forestarse en Argentina. Partiendo de esa base es que nosotros pensamos nuestra propia estrategia. El eje del centro está puesto en la madera. Con la madera tengo aserraderos, con la madera tengo industria mueblera, con la madera tengo... Entonces lo primero que hay que cuidar en la estrategia es el recurso maderero. Es que los incentivos a la forestación en la Argentina sean claros, que se trabaje con buenas prácticas de producción, que todo que las empresas tiendan a normarse a certificaciones internacionales. E independientemente de eso, entender los contextos de las economías regionales. Argentina, por ejemplo, bueno, ustedes ya lo saben porque lo viven acá en Argentina, ha sufrido muchas transformaciones en el seno de su economía. Y eso hizo que muchas unidades pymes, o sea, la coyuntura del sector no es la mejor. De hecho, estamos pasando la peor crisis desde el 2002. Eso lo sienten las pymes están expulsando gente del mercado laboral, muchas pymes se están cerrando. Nosotros como sector tenemos una coyuntura muy delicada, que si después hay tiempo se los puedo explicar en algunos números. Pero una de las cosas que nosotros pensamos es, bueno, ¿cómo hacemos? Primero para salvar las papas, ¿no?, de la coyuntura, pero después, ¿cómo hacemos para que esto sea sostenible en un plan largo? Y esa estrategia se piensa con la madera en el centro. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué hago esta introducción? Nosotros vemos que hay tres actividades que tienen futuro en la industria maderera de acá al 2030-2035. Una es la construcción con madera, otro es la penetración del mueble de diseño en los mercados internacionales, y la otra es la generación de energía en base a residuos de madera. Y esas tres actividades, y la otra es la actividad papelera, pero la actividad papelera no la representamos nosotros, así que me concentro en las primeras tres, que son las que sí representamos. Esas tres actividades son las que explican que se pueda articular una estrategia tan diferenciada entre sectores con distintas trayectorias tan heterogéneas de competitividad. La producción con madera es clave, que le da laburo a muchos aspectos. Muchos saben que, por ejemplo, en la Patagonia antes hacían cajas y cajones para exportar peras y manzanas, pero como no se exportan más peras y manzanas, esos aserraderos que estaban a punto de cerrar se reconvirtieron y hoy hacen piezas y partes para la construcción de casas. ¿Sí? ¿Por qué eso es un nicho de mercado importante? Porque en Argentina tenés un déficit habitacional de 3,5 millones de hogares. El 25% de los hogares de la Argentina están en situación deficitaria. Esto significa hogares que no existen y hay que hacerlos de cero, o hogares que no reúnen las mínimas condiciones de dignidad habitacional para la gente. Entonces, en ese sentido, la madera no es que te va a dar soluciones a todo, pero sí te puede solucionar a un costo mucho menor, $300 menos por metro cuadrado, con prestaciones de alta calidad, porque hoy existe tecnología. Piensen, por ejemplo, notando hoy edificios de 33 pisos de madera. En Canadá lo mismo, en Japón mismo, y si no prendan Netflix, agarren cualquier serie norteamericana y vean que todas las casas son de madera. A lo que voy es, en Argentina hay mucho margen para crecer en eso, y esta oportunidad que tenemos 7 millones de metros cúbicos de madera que no se está utilizando, es un nicho que la construcción con madera lo puede cubrir y al mismo tiempo ofrecer soluciones que hacen a un desafío de la Argentina como es el habitacional. Después tenés la... Esperanos un segundito. Hola. Vamos a hacer un refresh, sí, que la conexión está media tardía. Vamos a hacer un refresh, vamos a salir unos segunditos y volvemos a entrar. Dale. Estaba tan bueno lo que decía que estaba esperando para que volviera la conexión. Consulta, ¿7 millones de metros cúbicos que tienen proyectado o 7 millones de metros cúbicos que tienen plantados? Ahí se ve bien, ahí volvimos a la conexión normal, hicimos un refresh y ya se volvió. Así que... Hola, ¿me escuchas bien? Bien, te vemos perfecto. Si querés hacer de lo último, ¿viste? Último minuto que dijiste, algún resumen, se escuchó bastante, pero algunas cosas
parecieron entrecortadas, algunos números por ahí, acerca del tema de la vivienda, la relación entre la vivienda y la madera, como estrategia, ¿no? No, yo les decía... un segundo, ¿eh? Sí, sí. Perdón, le decía, ya me perdí también, que le decía que la estrategia en sí, la pregunta de Claudio original era cómo hacer para hacer una estrategia con sectores tan heterogéneos, y yo lo que le decía era que era poner la madera en el medio. En ese sentido tenemos 3 actividades que creemos que son a 2030-2035 las que tienen espacio para ganar competitividad en el sector, que son la construcción con madera, la inserción internacional del mueble de diseño y la generación de energía en base a residuos de madera. Lo de construcción con madera les decía que la oportunidad estaba porque hay un déficit habitacional del 25% en la Argentina, 3,5 millones de hogares están en déficit. Esto es o casas que no existen o casas que hay que hacer de vuelta porque no tienen condiciones dignas. Que no están en condiciones dignas. Entonces ese sobrante que hay de 7 millones de metros cúbicos de madera es lo que permite tener ahí una oportunidad. Al mismo tiempo, pues la construcción con madera es más barata, hasta $300 el metro cuadrado, más barata. Las prestaciones son de calidad. Hoy hay tecnología para que las prestaciones de construcción con madera tengan mayor calidad incluso que la construcción húmeda tradicional de acero, cemento, etcétera. En otros países del mundo se están haciendo desafíos muy fuertes con el tema de construcción sustentable. Por ejemplo, yo recién les decía el caso de Londres, que hay edificios de 33 pisos en madera ya. Esto también tiene que ver con que en un metro cúbico de madera, piensen que una casa, por ejemplo, son 10 metros cúbicos, una casa de 40 metros cuadrados. Un metro cúbico de madera contiene hasta 1 tonelada de dióxido de carbono que no se incorpora a la atmósfera. Entonces, en los planes de construcción de la mayoría de las ciudades del mundo, están empezando a ganar las opciones sustentables, la construcción con madera, la construcción con bambú, la construcción con fibras. Digo, hay un mercado nuevo de construcción sustentable en el que la madera tiene lugar y Argentina no se puede quedar afuera de esa tendencia, precisamente por los propios protocolos que Argentina firmó internacionales. Entonces a 2030 y a 2035 es algo. Independientemente de ese punto, tenés la inserción internacional del mueble de diseño. Yo hace un rato les decía, China es el dominador mundial del mercado del mueble. Eso no significa que no podamos exportar. El tema es qué podemos exportar. Muebles de escritorio, muebles de oficina, no se puede. Ese mercado es chino, ese mercado es de otros. Pero sí muebles de diseño. Argentina tiene un foco de exportación en Estados Unidos, tiene foco de exportación en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Chile. Hay foco de exportación del mueble de diseño argentino y el diseño argentino es algo exportable porque es de muy alta calidad. El desafío es que ese diseño tenga escala. Muchas veces pasa que vas a una feria internacional y hay diseñadores. Entonces cae un magnate ruso y dice, che, me encanta esta silla que vos tenés acá. Vendeme 10.000 para mi nuevo hotel en San Petersburgo. Y el tipo te dice, no, mirá, somos mi cuñado y yo en un taller en Aldo 11 hacemos 200 por año, no te puedo vender 10.000. Eso no puede pasar en la inserción internacional argentina. Tenemos que a ese diseño y esa capacidad de diseño dotarla de industria. Para eso, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que se llama Proyecto Deseo, donde nosotros en una asistencia técnica juntamos a pymes industriales, a 10 pymes por año, las juntamos con diseñadores, los hacemos convivir durante 10 meses, durante un año, para que generen un nuevo producto que tenga capacidad de exportación, y al mejor producto se lo premia y se lo lleva a, por ejemplo, a la Feria de Milán, que es la feria del mueble más importante del mundo. En ese sentido nosotros hemos sacado de esa asistencia técnica cosas muy interesantes, no solamente por los productos que puedan surgir y que tengan capacidad de venta, sino porque para muchas pymes, y no hablo de las de Buenos Aires, las de Santa Fe o las de Córdoba, sino para pymes que están en Salta, fuera del circuito productivo argentino, tal vez era la primera vez que laburaban con un diseñador. Y al laburar con un diseñador hizo que, por ejemplo, en un grupo de empresas del NOA, de Orán, provincia de Salta, dejen de utilizar los planos en papel, sino que tenían un software, desde que el diseñador se puso a laburar con ellos. Parece una pavada, parece una boludez,
pero el impacto marginal en términos de competitividad que eso tiene en una pyme que está alejada de los circuitos productivos implica una oportunidad de laburo para muchos diseñadores salteños que ya no tienen que viajar a San Miguel de Tucumán, a Córdoba o a Rosario para conseguir laburo, pueden hacerlo en la propia Salta. Y eso es también lo que nosotros buscamos, soluciones federales. No somos una federación, necesitamos que se genere economía en las regiones, si no, no es negocio. Y el tercer punto que les decía dentro de esa estrategia es la utilización de residuos de madera para generación de energía. Todo lo que es viruta, todo lo que es el subproducto, el desperdicio de la actividad de aserraderos o de mueblerías, tiene un valor de mercado hoy. Vos con eso podés generar energía térmica o energía eléctrica. Energía térmica en chips para poner para calefaccionar. De hecho, por ejemplo, todos los hoteles 5 estrellas de las cataratas, las calderas son a base de chips de madera, no usan gas, que es un 30, el chip de madera es 70% más barato que el gas, utilizarlo. Vos ahí tenés un negocio. Hoy en Argentina tenés 2.432 aserraderos tenés en la Argentina. Esos 2.432 aserraderos generan subproductos, generan basura, que hasta ahora era un costo. La tenían que enterrar, la tenían que quemar, tenían que llamar un camión para que se la lleve, o sea, tenían que hacer disposición de su basura. Hoy ese subproducto, ese residuo tiene un precio de mercado. Y hay que hacer que exista ese mercado. Hay que generar que haya oferta y demanda de eso. Ese es el desafío para que incluso sea todavía más sustentable la actividad. Esto bajo el concepto de aprovechamiento integral del árbol. ¿Qué significa esto? Que vos hasta lo que parece basura lo podés utilizar productivamente. Entonces cuando talás un árbol y cuando forestás un árbol, estás haciendo un ciclo que 100% se consume sobre sí mismo. Esto es para evitar, por ejemplo, todos me imagino que verán Los Simpsons o vieron Los Simpsons alguna vez. Hay un chiste que cuando están jugando a los bolos dicen de dónde salen los pinos y te muestran que agarran un árbol, lo hacen pelota, todos tiran toda la mierda del árbol y queda solamente el pino y lo pone una maquinita ahí a jugar a los bolos. Bueno, ese chiste es precisamente lo que hay que evitar. Es el aprovechamiento integral del árbol lo que buscamos. O sea, que todo el árbol se utilice. Eso es economía circular, eso es bioeconomía bien entendida. Te quería hacer una consulta con respecto al tema de la marca, porque sé que el tema muebles en particular es difícil instalar una marca. A nivel internacional, la federación, qué sé yo, como lo hace la industria del vino u otras industrias, como por ejemplo la marca Patagonia, ¿no? ¿Ustedes tratan de instalar una marca de ese estilo argentina en el mundo? Mira, estamos lejos de eso hoy. Estamos lejos porque las pymes muebleras y demás no tienen la misma capacidad que las vitivinícolas. Por eso también a nuestro plan de asistencia técnica se llama Proyecto Deseo, porque nosotros necesitamos que el mueble sea tan aspiracional como el vino, tan aspiracional como un celular, tan aspiracional como otros muebles. Vos bien lo decís en tu pregunta, está la clave de la respuesta. Es muy difícil establecer una marca país de esto, entonces es un trabajo llevar el diseño argentino hacia allá. Nosotros entendemos la competitividad como si fuese un arco iris. En una parte del arco iris tenés empresas que son cero competitivas, que tienen, no sé, viruta en el piso y que uno de los obreros carga en la espalda una tabla de 40 kilos para llevarla de una punta a la otra en vez de usar un carrito. Bueno, a ese tipo de empresas y unidades que existen, en Argentina existen empresas así, a esas tenemos que asistirlas en lo básico. De hecho tenemos con el INTI asistencias técnicas en método Kaizen para ese tipo de empresas. Pero tenemos muchísimas empresas que tienen un nivel de competitividad alto y que están listas para exportar. A esas empresas también tenemos que acompañarlas. ¿Y cómo las acompañamos? Hablando el lenguaje del diseño. Nosotros a 16 empresas las seleccionamos y las evaluamos con la Unión Europea en el programa Invest, de acuerdo a sus capacidades de exportación. Eso nos dio que de 16 empresas había 5 que tenían oportunidades para exportar ya, que tenían todo dado para poder exportar ya. Lo que las sacaba de juego era el mercado, los costos en Argentina, todo lo que es la competitividad fuera de la puerta de la fábrica. Y había otras que tenían que elaborar seriamente en su layout, tenían que elaborar seriamente en una estrategia de investigación de mercados extranjeros, tenían que elaborar en muchas cosas. ¿Qué hicimos? Las segmentamos en 2 grupos, las 5 que están listas para exportar y las 10 que necesitan más trabajo. Y nuestra intención es, nosotros somos una federación, digamos, no somos el Ministerio de Producción que cuenta con recursos, nosotros agarramos a 15 empresas,
un tratamiento para unas 5 y un tratamiento para las otras 10. La idea es que en 5 años esas 15 empresas en Argentina estén exportando. Perdón, esas 16 empresas en Argentina estén exportando. La creación de una marca país en sí no es algo que dependa tanto de nosotros, es algo que también que depende de una estrategia más común. Es uno de los proyectos que nosotros trabajamos de dos maneras. Tenemos planes estratégicos de 5 años y planes de acción anuales. Justo el plan estratégico 2015-2020 se vence ahora y estamos armando el plan estratégico para los próximos 5 años. Uno de los ejes centrales que tiene que haber en ese plan estratégico, que no estaba muy bien atendido en el último, es el del posicionamiento del producto mueblero en la opinión pública. Piensen un segundo en los colchoneros. ¿Vieron estas publicidades de colchones que ustedes prenden la radio y yo solo duermo con Canon duermo yo, y ustedes se van a dormir pensando en esa canción que les taladra el cerebro y poco a poco les carcome el alma? Bueno, eso es a propósito. Y eso no es que lo hace Canon, eso es que todos los colchoneros se pusieron de acuerdo en pagar publicidad conjunta, se dividen la torta como en un esquema comunista, maoísta, y las publicidades están ahí presentes con la misma bajada, porque transformaron al colchón en un bien aspiracional. Todos, si nos podemos charlar entre nosotros, sabemos que el resorte Beauty Red fulano te hace tal en la espalda. Ese conocimiento es parte de una estrategia de marketing. Bueno, algo así tenemos que hacer con el mueble, que es mucho más difícil, porque los colchoneros son 11, y es en un mercado donde en Argentina los colchoneros los representamos nosotros, por eso tenemos los números frescos, están dentro de una de nuestras cámaras. En Argentina se fabrican 4,5 millones de colchones por año. Eso te da la pauta de que un argentino cambia en promedio el colchón cada 10 años, y las importaciones no llegan a los 50.000, es decir, es un mercado fuertemente cooptado por la industria nacional. En ese sentido, ellos tienen espaldas tanto financieras como de trabajo común. No te digo oligopolio porque son 11 empresas, pero sí pueden trabajar de manera conjunta entre este tipo de estrategias. La industria del mueble en la Argentina son 2.300 empresas, con lo cual es muy difícil construir una marca país con un discurso común y único. Pero sí podemos tomar líderes regionales, sí podemos tomar campeones, digamos, como en términos coreanos, tomar los champions de cada uno de los sectores y trazar estrategias comunes. Y eso ya lo estamos empezando a explorar ahora. Tuvimos reuniones con varias agencias de marketing, pero más modernas, marketing más digital, como la agencia Dinamarca, estas agencias que entienden la segmentación de la microsegmentación del discurso en celulares, en redes, etcétera. Esta cosa de que si ustedes están hablando de colchones, ven el celular y el OPU les dice mirá qué lindo colchón, y me decís, hijo de puta, ¿me estás escuchando por el micrófono? Sí, te están escuchando por el micrófono. Bueno, ¿cómo hacemos para conquistar la atención de la gente cuando está buscando una mesa o una silla y que vea toda la potencialidad que tiene, toda la diversidad que tiene cerca de la casa? O sea, el modelo no es la avenida Belgrano acá en Buenos Aires, ni el modelo es ir al supermercado. El modelo es que ustedes puedan tener acceso a toda la variedad de diseño argentino y que puedan elegir soluciones aplicadas a los a los metros cuadrados de los que dispongan, a las necesidades que tengan, si tienen chicos o no tienen chicos, cómo es su manera de trabajo, etcétera. Hay mucho camino para recorrer en eso, pero parte de lo que necesitamos hacer, parte de lo que necesitamos mejorar para hacer una industria menos permeable a los shocks. En Argentina, cuando cae el ingreso real, cae el consumo de muebles automático. Digamos, vos seguís comprando aceite, pero si tenés que amoblar la habitación de tu hijo mayor, vas a esperar al año que viene si la situación está mal. Y eso es nuestro primer problema, o sea, la elasticidad que hay, la elasticidad de ingreso que representan los productos muebleros y madereros. Bueno, si nosotros logramos que el producto mueblero y el producto maderero sea aspiracional, se vuelve menos permeable a los shocks. Es decir, ustedes, a pesar de que hay crisis, si se les rompe el celular, van a tratar de comprar el mejor celular posible. La gente sigue haciendo eso porque el celular es un bien aspiracional en Argentina. En cambio, el mueble no tanto, o sea, buscas alguna solución intermedia. Bueno, la lógica es conquistar, colonizar la subjetividad ajena, volviendo necesario y aspiracionalmente necesario la adquisición de un mueble. Con eso estamos fortaleciendo la posibilidad de trabajo a 350.000 personas. Sí, acá le llamamos posicionamiento a la colonización de la mente. Sí, yo veo como más a un huseinista, pero se entiende. Sí. Suena
todo lo que nos contás, que es súper interesante, suena como muy consolidado de la estrategia que tiene el sector, pero por lo que vos contabas, por la heterogeneidad, por esta cuestión de también de decir, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que la discusión sea por los precios? Y digo, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se llega, si es que realmente es la federación o el sector está encolumnado detrás de esa estrategia? ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a establecer esta estrategia que vos nos contás? Y a las piñas, Claudio, a las piñas, no. A las piñas. Es evidentemente muy difícil en el sentido de que, a ver, el dirigente gremial empresario, acá hay muchas cosas para decir, o sea, no tengo una sola respuesta a la pregunta. Son muchas cosas que tenés que hacer, son muchas cosas que hay que hacer al mismo tiempo. El dirigente gremial empresario no deja de ser empresario. Tiene su pyme. Entonces muchas veces viene acá con los problemas de su pyme. No, que la FIP, que el banco, que el descubierto, y que a vos te parece 80% de interés la tasa, yo no puedo descontar un cheque, que te viene con esa carga de problemas. Pero cuando viene acá, tiene que sacarse el traje de empresario y ponerse el traje de dirigente. Sus problemas no necesariamente son los problemas de todas las empresas. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, lo primero que hay que entender es que no importan tanto las personas como si las instituciones en estos casos. Las instituciones tienen que tener programas que van un poco más allá de el día a día. Y esto es muy difícil porque la coyuntura tapa todo. Entonces, a veces en muchas reuniones realmente terminamos hablando de coyuntura y no de cuestiones estructurales, porque te lleva puesta la coyuntura, porque realmente en un país donde la cuestión electoral, la cuestión vinculada al dólar, la cuestión vinculada a la discusión pequeña. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, marcando los incentivos. Va a seguir hablando. Si lo corto, va a empezar a través de 10 minutos. Volvimos. ¿Cómo acá? Volvimos. Decía, primero tratando de persuadir. Y después, también con una cuestión de formación de dirigentes. El dirigente gremial empresario de vuelta es un empresario que viene con los quilombos de su empresa, pero el dirigente también se forma. Es decir, vos al dirigente le tenés que dar una formación en discurso, le tenés que dar una formación en nociones básicas de macroeconomía, le tenés que dar una formación en cuestiones legales, le tenés que dar una formación para que sepa hablar con medios, porque digamos, yo acá tengo a los dirigentes de las cámaras. De la prensa nacional nos ocupamos nosotros, Clarín, La Nación, Cronista, hablamos nosotros con ellos. El presidente de la federación habla con ellos, yo hablo con ellos. Pero con el tribuno de Salta tiene que hablar el presidente de la Cámara de Salta, y él tiene que bajar un mensaje parecido al que nosotros estamos bajando desde la federación, con las particularidades de la región en todo caso. Y eso se hace con un trabajo muy fino de primero formación dirigencial y después marcando que la estrategia que va más allá de las coyunturas estén todos de acuerdo y estén todos adentro. El camino es muy fácil decirlo, el camino es muy difícil, porque una vez que vos te traes, por ejemplo, proyecto de SEO, esto que yo les decía de la asistencia técnica, es algo que a nosotros nos implica una erogación de 2,5 millones de pesos por año cuando lo hacemos. Y es cierto que yo tengo el presupuesto acá de la federación, no ha dado vuelta, recontra ha dado vuelta, porque la situación está mal para todos. Entonces, ¿cómo hacemos para defender ese gasto? Que no es un gasto, es una inversión. Porque con proyectos de SEO generamos nuevos productos, mejoramos las capacidades técnicas en pymes, y porque de los productos que surgen de proyectos de SEO nosotros siempre los mostramos o en el Museo de Arquitectura o en el Buenos Aires Design o en el Paseo del Corte. O sea, tienen una fuerte exposición en revistas de decoración, para ti, arquitectura, todas esas revistas, tienen una fuerte exposición, posiciona al muy argentino. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener esa inversión? Porque muchas veces cuando la situación está mal, los dirigentes te dicen, che, esto lo tenemos que bajar. No, recortemos el café, pero no recortemos ni las capacitaciones ni las asistencias técnicas, porque nuestra razón de ser no es el lobby del que llora, no es, oh, la cosa está mal, denme un subsidio. No tiene que ser esa la cabeza de la gremial empresaria. La cabeza de la gremial empresaria es, yo reclamo cosas, sí, modificame este impuesto, bajame la tasa de interés, hace que la FIP no sea una máquina de chupar plata,
pero al mismo tiempo tengo que mostrar que yo tengo mi cabeza y mi trabajo está puesto en la competitividad del sector y en la acción por el sector. Esos equilibrios son muy complicados cuando las situaciones son malas, son equilibrios bastante delicados de mantener, pero con formación de los dirigentes y con fortalecimiento de la institucionalidad, es decir, necesito departamentos fuertes en la federación y cámaras fuertes en el interior. Mientras más fuertes sean las instituciones, menos permeables son a las necesidades de corto plazo de las personas que hacen a esas instituciones. Bien. ¿Podés contarnos un poquito qué haces vos concretamente tu día a día? Bueno, mi trabajo consiste en responder mails y usar Excel como el trabajo de todo el mundo. ¿De qué trabajo yo? De responder mails. Es lo que trabaja toda la gente. Pero no, básicamente, yo para lo que estoy acá es para llevar el día a día con la relación con gobierno, el día a día con la relación con las cámaras, para pensar esa estrategia. Es decir, ahora estamos laburando fuertemente con la agenda de exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué destino vamos? ¿Qué tipo de empresas nosotros tenemos que estimular? Esas famosas 16 empresas que yo les decía hace un rato. ¿Cómo coordinamos el tema de las capacidades? El año que viene muy probablemente se acabe el crédito del BID. ¿Cómo hacemos para continuar las capacitaciones? Sabemos que no vamos a capacitar 3.000 personas, pero de hecho es cómo seguimos haciendo capacitaciones, aunque sea menos gente, pero mantenerlas. Mi labor en sí, en el día a día, es la coordinación de todo, de bienes finales, de foresto, de la parte de capacitación y de la relación con gobierno, que la encaro yo directamente junto con el presidente de la federación. Y al mismo tiempo hemos montado, como les decía, un observatorio estadístico, y yo por una cuestión de formación profesional, que soy economista, soy el que lleva adelante ese observatorio. De hecho, como tenemos problemas presupuestarios, no tengo un pasante en la parte de economía, con lo cual el que arma los números y los informes de ese paciente soy yo, como lo hacía cuando laburaba en Luía, lo cual me mantiene en contacto con mi pata economista. Pero el laburo de uno es hacer que las cosas sucedan, es gestionar las cosas. Es decir, yo escucho las demandas que hay de parte de las 28 cámaras, cuáles son los temas que queremos exportar, que queremos... Bueno, entonces hay que dividirlo en dos, las cuestiones de coyuntura y las cuestiones de estructura. Las cuestiones de coyuntura, que son de lo que depende el vínculo con gobiernos en el día a día, sinceramente trato de delegarlas, me aburren mucho las cuestiones de coyuntura, si bien son por las cuales te evalúan día a día, o sea, las cosas que conseguís o que no conseguís. Lo que me interesa son las cuestiones de estructura, cómo hacemos este sector más competitivo. Y en este sentido, no puedes estar todos los días en todos lados, siempre tenés que estar priorizando algunas cosas. A veces priorizamos la pata de capacitación, a veces priorizamos la pata de exportaciones. Somos un equipo muy chico acá, somos solamente 7 personas, o sea, nunca nos alcanza el volumen de trabajo para la gente que somos. Pero tenemos todo bien delegado, cada cual conoce sus responsabilidades, y hay una relación al cliente, que nuestro cliente en este caso son las cámaras, son las 28 cámaras, en las que eso nos permite ordenar bien las prioridades. Y esas son por un lado tenés esas prioridades, las de las cámaras, y después por otro lado las prioridades de la agenda política. El presidente de la federación, mi jefe directo, que es el presidente, ocupa una silla en el comité ejecutivo de Luía, en la mesa chica de la institución de lobby más importante del país. Y él mantiene ahí de primera mano, es la agenda que nosotros también llevamos en la parte política. Nosotros cada 4 meses nos juntamos con el presidente de la nación, y eso también nos marca el ritmo de trabajo. Nosotros en esas reuniones llevamos los avances y las demandas que tiene el sector, tratamos de demostrar por qué una política es incorrecta, y todo eso lo que requiere son no solamente horas de trabajo, culo, silla, sino dialogar mucho con los actores. Si sacan una medida, trabajan un impuesto o la modificación de una norma, pero no le sirve a ninguna empresa, nosotros tenemos que saber medir el impacto de esa política pública y saber transmitirlo, porque es ahí donde falla la estrategia de gobierno, es donde las instituciones intermedias como nosotros, las gremiales empresarias, tienen que estar. Entonces, volviendo a cómo es mi día a día es estar atrás de esos temas, respondiendo mucho mail, que eso también tiene que ver con la capacidad de delegar. Acá estas son instituciones, 85 años tiene la federación, y son instituciones muy personalistas y son muy machirulas, sinceramente. Cuando vos ves la comisión directiva, hay una sola mujer en 28 miembros de la comisión directiva.
Y lo que me pasa muy seguido es, por ejemplo, yo trato, en todos los departamentos yo tengo cabezas mujeres. Y yo lo que quiero es que los dirigentes gremiales empresarios dialoguen con ellas. A mí me pasa que viene, no sé, dirigente de la Cámara de Jujuy y me dice, che, Leandro, ¿viste la capacitación sobre tal cosa? Y yo digo, no, la verdad no tengo idea de que no el día a día de las capacitaciones lo lleva Valeria. No, sí, pero yo te quiero comentar a vos un problema. No, comentalo con Valeria, la que te da la solución, la que lleva el día a día. O sea, yo lo único que hago es firmar los papeles para autorizar las capacitaciones. O sea, está el tema 100% delegado en la experta en capacitación que montó una red de capacitación federal en todo el país. Es ella la que tenés que hablar, no conmigo. Eso también forma parte de la cultura de la organización y es algo difícil. O sea, acá el promedio de edad es muy alto y la ecuación de género es totalmente masculinizada. Y eso forma parte de la cultura organizacional. ¿Cómo hacemos para que la organización, que la federación dialogue con los tiempos que le toca vivir? Eso es otra de las cosas. Pero la verdad que tampoco es que me siento a sistematizarlo mucho en la cabeza. Es como que el día a día también te va llevando. Sabes a dónde vas, sabes cuál es el objetivo, pero en el día a día vos pegás cambio de volante todo el tiempo, en función de que tenés las necesidades de 28 cámaras al mismo tiempo y un país que no te deja en paz, donde todos los días se juega una final del mundo, y esa final del mundo, que el dólar, o sea, me cambia la lógica de laburo diaria bastante seguido. Eso hace que después no le responda los mails a Claudio y Claudio se enoje conmigo, por ejemplo. No tenía que sacar eso. Antes de que lo diga vos, lo dije yo, dije, que lo dije mal. Escúchame, Leandro, recién hablabas del presidente y hablabas de la comisión directiva. ¿Cómo es el funcionamiento de lo que sería el gobierno de la federación y cómo es la relación entre tu rol de director ejecutivo con ese gobierno de la federación? Bueno, básicamente arranco por mi rol, que es lo más chico. Mi rol es poner la cara y mostrar todo lo que va haciendo la federación a esos órganos. Tenemos una asamblea de socios, esa asamblea anualmente elige a las autoridades de comisión directiva y de mesa directiva. La comisión directiva la ocupan 28 miembros, o sea, presidente, vice, tenemos presidente, 3 vices, secretario general, prosecretario general, secretario gremial, prosecretario gremial, tesorero, protesorero y todas las vocalías, titulares y suplentes. Esto es bien federal, es decir, vos tenés por cargos, están todas las regiones bien representadas. La mesa chica va desde el presidente, la mesa grande son todos, la mesa chica va desde el presidente hasta el vocal segundo. Hay que mantener una equidad federal en todos esos órganos. La mesa chica se ocupa del día a día de la federación, las cuestiones presupuestarias más simples, en dar un visto bueno a las cosas recurrentes. Hoy, por ejemplo, tenemos reunión de mesa directiva ahora al mediodía. Es la mesa chiquita. La mesa grande, la comisión directiva, que es una vez por mes, toma las decisiones, es decir, aprobamos el presupuesto para tal cosa, previo análisis de la mesa directiva, aprobamos o reprobamos la incorporación de un asesor, aprobamos el plan estratégico. O sea, la comisión directiva es la que toma las decisiones en función de lo que la dirección ejecutiva y el staff de técnicos de la federación hacen, alimentándose de lo que los propios miembros de la comisión directiva nos trasladan. En ese sentido, tenemos subcomisiones de trabajo. A los miembros de comisión directiva los dividimos en subcomisión de bienes finales, que son los muebleros, y la subcomisión de foresto, que son más que nada los dueños de aserraderos. De esa manera mantenemos agendas operativas mucho más segmentadas, mucho más directas, que nos permiten que cuando los temas llegan a la comisión directiva no tenga que ser un debate eterno entre 28 personas donde uno está opinando sobre el sexo de los ángeles y el otro por qué pusieron a Soldano de 8 y no de 9. Digo, o sea, para evitar ese tipo de debate, tenemos subcomisiones previas que son las que se encargan de ese tipo de trabajo. Y después, en el día a día, yo reporto directamente al presidente y al secretario general, que serían las dos cabezas de la federación en su día a día, presidente y secretario general. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola. ¿Se escucha? Hola. ¿Lo de la luna? ¿Qué tal? Cuando ¿Escucho la voz o no veo la cara? ¿Qué? A ver ahí, escucho tu voz pero no tu cara. Ok. Cuando hablas de los millones de metros cúbicos para la construcción, ¿son millones de metros cúbicos que están disponibles
Esa es una pregunta. Después la otra, comparás la construcción americana en madera en relación a nuestra construcción, que es netamente en cementos y bueno, y hierros, etcétera, etcétera. Tenés o sea, el producto que es la madera, o sea, tarda la industria, sí, bueno, pero el árbol en sí mismo, el recurso en sí mismo, tarda muchísimos años en construirse, o sea, ¿se puede mantener eso? Porque tengo entendido que tarda entre 10 y 20 años de acuerdo a la madera, y cuando hablas de construcción no es lo mismo la madera que va cementada, o sea, al piso por el tema de las humedades y todo eso, a la que va en construcción arriba. Y después cuando hablas de exportaciones, que vos querés hacer un producto de calidad y tenés solamente 5 empresas, o sea, que están capacitadas al día de hoy para exportar, son el ejemplo que diste vos de un empresario ruso que puede llegar a pedir 10.000 sillas a fin de año. ¿Cómo haces con el resto, no? Porque suena súper bien, pero tenés ahora una capacidad mínima de poder abarcar todo el mercado y poder ir haciéndolo. Además de todo eso, como decís, tenés todos los impuestos, calculo que tenés todos los derechos, o sea, de exportación que tenés que pagar. La pregunta. O sea, esta es la pregunta corta. Arranco por el final. Dale. En Argentina, en total, Argentina es solamente 1.200 empresas exportadoras, no son tantas. Claro. Entonces, y yo no digo que tengo 5 en el sector movilero, hay 5 que yo tengo identificadas como socios míos sobre los que yo puedo trabajar por mi estructura. Exportadoras muebleras tengo muchas más en el país. ¿Entendés? ¿A dónde llego yo? Con la capacidad que tiene FAIMA, con la capacidad que tiene una federación, que no somos un ministerio, somos una institución del sector privado. Yo puedo agarrar a 5 y armar ese plan para 5 con recursos propios míos, con algún financiamiento que pueda agarrar y qué sé yo, pero con recursos propios de la federación más que nada, yo puedo trabajar sobre esas 5. Esa es la ventaja de, digamos, si una empresa quiere formar parte de esa experiencia, que se haga socia de su cámara, y su cámara es socia de la federación. Digo, yo también tengo mis asociados. Eso con respecto a la exportación. ¿Difícil? Sí, es re difícil, es re difícil, pero potencial industrial hay. El tema es que nosotros en una feria no pongamos diseñadores, sino que pongamos, yo por ejemplo, hay una empresa House Mobile en Córdoba que tiene una nave de 60.000 metros cuadrados y que tiene máquinas que no tienen nada que envidiarle a la empresa italiana de mayor tecnificación. No tiene nada que envidiarle, tiene las mismas máquinas, tiene un layout de puta madre, puede proveer a cualquiera. El tema es que el costo de embarque en Argentina son $2.000 y el costo en Brasil de embarque son $600. Eso le juega en contra, y esa es la parte del lobby. Una cosa es lo que yo puedo hacer hacia dentro de la fábrica. Voy a ayudar a House Mobile a que en vez de 30 piezas por minuto pueda hacer 40 piezas por minuto. Eso es la competitividad intrafirma. Pero la competitividad hacia afuera es lo que depende del lobby. Es decir, bueno, ¿qué problema tengo con ingresos brutos? ¿Qué problema tengo en aduana? ¿Qué problema tengo? Ya, antes de pasarte a la de construcción, les cuento una anécdota muy chiquitita de la exportación en Argentina. Un empresario misionero de un aserradero consiguió vender tablas de madera a Japón, uno de los mercados más difíciles del mundo para lo que sea. O sea, el tipo consiguió vender madera a Japón, que es lo mismo que decir que encontraste al abominable hombre de la nieve comprando yogur en Coto. Es algo dificilísimo, es algo muy difícil de que ocurra. El tipo lo consiguió. Arma la exportación, segunda exportación de la vida del tipo, con lo cual no es un exportador recurrente. Cuando llega a Buenos Aires, al puerto, se la pasan por Canal Rojo. ¿Por qué? Porque una exportación de un tipo no recurrente de madera, ¿qué piensa el aduanero corriente? Acá hay falopa. Entonces te lo pasa por Canal Rojo para revisión. ¿Cómo tiene que ser la revisión? Tenés que pasar por un escáner, o tienen que venir perros policías a olfatearlo, o lo que sea. Cuestión es que este tipo le tuvieron la mercadería 21 días en depósito fiscal. Es decir, que la rentabilidad que el chabón tenía, la rentabilidad que el tipo tenía, ya por los 21 días de depósito fiscal que lo tiene que pagar él, ya la perdió. O sea, quedaba empatado. O sea, ya no había rentabilidad, pero no importaba porque él quería ganar el cliente japonés. Cuestión es que, imagínense que 21 días de la mercadería frenada, cuando vos tenés una fecha de entrega y tiene que viajar en barco y zaraza, el tipo estaba un poquito nervioso y empezó a preguntar en la dirección de Foresto Industria: che, ¿qué pasa en aduana? ¿Con quién hay que hablar? ¿Hay que mandarle una nota a alguien? ¿Cómo se agiliza el trámite? ¿Qué sé yo? La gente de Foresto Industria, que labura muy bien, la verdad,
intervienen a la mano diciendo, che, ¿qué pasa? ¿Por qué esto está frenado? ¿Pero por qué no lo pasan por el escáner? ¿Por qué este es un exportador? Venimos laburando, ayudándolo, y de golpe tiene este problema. No le gustó mucho a la gente de aduana que la Dirección Nacional se meta, con lo cual dijeron, bueno, te vamos a dar la solución rápido, que es, no tenemos perros policía, no tenemos el escáner, metemos una topadora y rompemos la mercadería para ver si tiene la droga adentro. Efectivamente no había droga adentro, tiene una carga de madera, y te dejamos el producto así, ahora sí lo puedes exportar. El tipo perdió la mercadería, el tipo perdió al cliente, o sea, el tipo perdió la mercadería y Argentina perdió al cliente japonés, no solamente el tipo, sino que Argentina perdió al cliente japonés. Todo eso, todo ese quilombo, no se enseña en ninguna facultad. Todo ese quilombo no está en una función de producción. Todo ese quilombo no está dentro de las gestiones que nosotros podemos hacer. Incluso estas cosas pasan y pasan acá, en Argentina. Es rarísimo, pero digamos, vos acá perdiste una exportación dificilísima de conseguir, dificilísimo de entrar, por negligencia o por avivada de la gente de agua. Eso pasa. Eso con respecto a lo de Expo, digo, en respuesta a tu última pregunta, difícil sí es difícil. Con respecto a lo de construcción, los 7 millones de metros cúbicos de madera que sobran por año, hoy en la madera argentina no falta, sino que sobran, de hecho, sí, sobran para responder a cuestiones de construcción. De hecho, lo que se necesitaría en Argentina para hacer un aprovechamiento de esos 7 millones sobrantes es en realidad una papelera, ponerle algo que sea muy intensivo en consumo. El negocio nuestro es que haya más madera, con lo cual siempre vos tiene que haber forestación. Los principales aserraderos son los principales forestadores del país también. Necesitan forestación propia para poder producir, si no, se quedan sin material. En Argentina somos el país del mundo de mejores rendimientos de crecimiento de árboles. En 14 años vos tenés un árbol hecho y derecho. El primer raleo, que es el primer sacapunta que le puedes hacer al árbol, el primer raleo se puede hacer entre los 6 y 8 años, y a los 14 años tenés un pino. Es la tasa de crecimiento más alta del mundo. Entonces, si bien es un negocio de largo, internacionalmente el negocio maderero es un negocio de largo plazo. Y si vos crees que dentro de 14 años al mundo le va a faltar madera, como están empezando a creer hoy, porque China se quedó sin madera, por ejemplo, es un negocio muy rentable. De hecho, hay fideicomisos forestales en algunas regiones que dan hasta el 75% de retorno en dólares de acá a 15 años. Y hay mucha gente interesada en poner plata para forestar. La respuesta que tiene que dar Argentina ante esta oportunidad que tiene la madera como commodity es una industria fuerte que consuma esa madera, porque si no vos tenés la madera y no tenés industria. ¿Qué pasa si vos tenés la madera y no tenés industria? La exportan a China en formato de rollo por 50 centavos el rollo. Y eso es lo que queremos evitar. Las exportaciones tienen que ser de valor agregado, pues si la madera sobra, de alguna manera se va a consumir, o sea, la vas a usar de alguna forma. Bueno, lo que necesitamos es que esa forma se use con valor agregado. Esa es la manera de cuidar el medio ambiente, de que la industria tenga buenas prácticas, de ser responsable en el aprovechamiento integral del árbol. Vos tenés que usar el árbol entero, no tenés que desperdiciar, porque si no, es al cohete todo lo que se elabora antes. Esperanos un segundito que hacemos otro refresh y hay una nueva pregunta. No le di tiempo. Se me fue, ahí está. Acá estamos. Acá una alumna te va a hacer una pregunta. Que no se ha animado, pero se va a animar. No sé si la ves. La pregunta es cómo resuelven la incertidumbre y qué pasa cuando es necesario modificar una estrategia. Si yo te pudiera responder un proceso de incertidumbre, estaría candidateado para las próximas elecciones del 27 de octubre. No, nosotros no resolvemos la incertidumbre, nosotros surfeamos la incertidumbre. Digo, la incertidumbre es algo que vos tenés que incorporar en el input. Digo, el empresario pyme en Argentina es un sobreviviente realmente. Yo tengo tipos, o sea, como les digo, tengo tipos de mucha edad. Esos tipos pasaron el Rodrigazo, la hiperinflación, la crisis de la tablita en la dictadura, la crisis del 2001 y esta crisis ahora. Entonces, tienen incorporado en su manera de ser empresario esa incertidumbre. Y nosotros la incertidumbre la tenemos que incorporar a la lógica de que, bueno, yo
yo puedo tener planeado los próximos 6 meses de laburo, pero si se va toda la mierda, como fue el año pasado o y no hay consumo, bueno, yo tengo que empezar a pensar menos en lo que tenía planeado sí o sí y más en lo urgente. ¿Qué es lo urgente, por ejemplo, este año? Modificaciones en ahora 12 para que el parche funcione y se consuma un poco más. De hecho, logramos que haya muchísimos cambios en ahora 12 dedicados a la industria del mueble. Pero ¿cuál es la diferencia? Si crece un punto del salario real en la Argentina, se inyectan 90.000 millones de pesos en el mercado. Los cambios en ahora 12 inyectaron apenas 25.000 millones de pesos en el mercado. Esa es la diferencia entre el crecimiento virtuoso y un parche. Pero nosotros tenemos que ir a la micro, tenemos que ir a ese parche, porque yo no le puedo regalar plata a la gente para que compre muebles. No tengo máquina de imprimir pesos. Cambiaron las prioridades y nos concentramos en eso. Y en lo otro que nos concentramos es, bueno, a ver, si el mercado interno está roto, ¿cómo hago para que las empresas vendan? Tengo que exportar. Entonces estamos orientando muchos esfuerzos a que aquellas empresas que tenemos identificadas como mejor preparadas para exportar puedan hacerlo pronto. Lo cual también es dificilísimo. Argentina es un país muy difícil para trabajar. Entonces, como la estrategia, cómo cambia en función de la incertidumbre y cambia en función de cómo se van reordenando las prioridades. El tema es no abandonar los temas. Yo creo que lo único importante es que los temas puedan dormirse un poco a veces en función del contexto, pero que nunca se mueran. Es decir, no podés dejar de capacitar, no podés dejar de hacer asistencia técnica, no podés dejar de emitir informes de coyuntura, no podés dejar de salir en los diarios, o sea, no lo podés dejar de hacer. Podés bajar los volúmenes porque tenés el tiempo dedicado a algo súper urgente, pero no podés dejar de hacer lo que estructuralmente estamos todos de acuerdo que tiene que hacer la institución. El precio que paga, el paquete que paga una empresa, una cámara, es en proporción a... no. Nueva pregunta, un poco más corta va a ser esta, ¿no? Sí. Sí. ¿La cuota que tiene que pagar una cámara es en proporción a algo o es una cuota fija sin importar la cantidad de producto que ellos tengan? Las cámaras no pagan, de hecho nosotros le damos plata a ellas. Nosotros tenemos el financiamiento de las federaciones a través del artículo 32 que tiene que ver con un porcentaje que va en los recibos de sueldo por la actividad. Si hay más trabajadores en la actividad, cuenta con más recursos la federación. Y lo que nosotros hacemos es el 55% de esos recursos los participamos a todas las cámaras para que se fortalezcan y puedan hacer capacitaciones y demás. Con lo cual, las cámaras le cobran cuotas a los socios, a las empresas, que eso lo definen ellas en su estatuto, digamos, hay una cuestión de independencia de la federación, las cámaras tienen su propia política en eso. Y nosotros a su vez coparticipamos en los ingresos que por el convenio colectivo de trabajo que tenemos con el sindicato tienen que ser destinado ese dinero coparticipable a la capacitación y a la promoción de la madera como producto en las regiones. Que después lo usen para pagar la luz porque hay crisis es otro tema, pero yo te digo lo que dice el estatuto. ¿Pero no están limitados a eso? O sea, solamente vos le tenés que dar el dinero y ellos... O sea... Ellos les cobran las cuotas que consideren, o sea, tienen su propia política de financiamiento. Yo digo cómo se financia la federación, cómo se financia una cámara, es tema de la cámara, yo no me meto. Lo que sí, del 55% de mis ingresos como federación, yo los coparticipo de las 28 cámaras para que hagan actividades de capacitación y promoción. Si después la crisis hace que tengan que utilizar el fondo de capacitación para pagar la luz, bueno, a veces la realidad no es como nosotros queremos y tenés que pagar la luz con esa guita, o cerrás. Digamos, como no hay intenciones de que cierre algo que le da capacitación gratis, por ejemplo, a obreros de la zona en Tucumán, entonces, digamos, es algo que podés financiarlo, podés perdonarlo, podés hacer cierta excepcionalidad. A veces la realidad es mucho más cruel de lo que está escrito estatutariamente previamente. Tengo una consulta, ¿cómo se llevan con la certificación FSC? Nosotros somos uno de los promotores de la certificación FSC. De hecho, nosotros formamos parte del CERPAC. Comentá lo que es, porque no lo comenté acá. Yo hice la pregunta, pero no lo comenté. Certificaciones de calidad para mostrar la trazabilidad de la madera. Hay mucha ilegalidad en el negocio de la madera. Si un tipo agarra, se mete en un bosque nativo de quebracho, empieza a talar y en función de eso vende tabla y qué sé yo, y te las vende a vos en un corralón, ¿cómo sabés vos que eso es madera legal o ilegal? ¿Cómo sabés vos el contenido de humedad de esa madera? ¿Cómo sabés vos si te sirve para hacer un piso o si la pones en un piso se te hincha a los 2 meses? Digo, para eso vos lo que necesitas es certificaciones de calidad.
una de las cosas en las que nosotros más venimos trabajando es, por un lado, las normas y por otro lado, los reglamentos. Nosotros laburamos PFC más que FCCC, es lo mismo, son dos cuestiones que tienen que ver con normativa internacional. Somos socios fundadores del CERFOAR, que es el organismo que certifica a las empresas, sobre todo a los grandes forestadores de la Argentina, para que haya trazabilidad de materia prima de principio a fin. Y más allá de eso, nosotros laburamos con el INAM, formamos parte del INAM y hacemos normas de calidad, y muchas de estas normas de calidad tratamos de transformarlas en reglamento técnico. La norma es una cuestión voluntaria, el reglamento técnico es una cuestión obligatoria. ¿Por qué queremos reglamentos técnicos? Porque si nosotros obligadamente ponemos ciertos parámetros de calidad para las empresas, esos mismos parámetros de calidad son para los bienes importados. Entonces, hoy no es un problema de las importaciones porque el dólar está a 60 y subiendo. Pero si el día de mañana tenés un proceso de apreciación cambiaria, como suele ocurrir en la Argentina, que tenés por cada año de evaluación, después tenés 4 años de apreciación con Madrid llena de argentinos, bueno, y con mucho aumento de la importación, si pasa eso, para que no entre cualquier producto chino o brasileño, tenés un reglamento técnico de calidad, donde el argentino lo cumple, el chino lo tiene que cumplir, y si no, el producto no entra. Esa es la manera en que la OMC te permite tener barreras para arancelarias. Los líderes en reglamentos técnicos son Unión Europea, China, Brasil y Estados Unidos. Argentina está 30 años atrasada en reglamentos técnicos y nosotros somos el sector que más reglamentos técnicos sacó en los últimos 4 años. 6 reglamentos técnicos. De madera compensada, de muebles planos, o sea, uno general, uno marco de muebles, uno de muebles planos, de tableros de partícula para la industria del mueble, y estamos a punto de sacar uno de cunas para bebé, y el otro que tenemos, otro de colchones, que está a punto de salir también. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí. Hola, buen día. Tengo 2 consultas para hacerte. En primera instancia quería consultarte cuál es la inversión que necesitan hoy en día para crecer, y en segunda instancia quería saber cuáles son las principales amenazas que presentan. Gracias. Bueno, buena pregunta. A ver, inversión. No te podría decir un número de cuánto es la inversión del sector en sí para crecer. Sí te puedo decir de qué depende la inversión. Cuando vos tenés empresas pymes, la inversión no depende tanto. Por ejemplo, la tasa de interés es una consecuencia, no una causa. Es decir, ¿de qué depende la inversión? De que vos tengas rentabilidad. Nadie invierte. Si vos fabricás vasos, tenés que saber que se venden vasos para seguir fabricándolos. Si no, te vas a dedicar a otra cosa. Si vos tenés un esquema donde por poner guita en una Lete o en una Levac te llevas el 70% y te llevas un 3% por ponerlo en una actividad productiva, bueno, la rentabilidad es clara, vas a poner toda tu plata en un activo financiero y no vas a contratar 3 trabajadores, pagarles la RT, pagarles el sueldo, pagar los impuestos, termina siendo mucho riesgo la inversión productiva. Para que la inversión productiva tenga lugar tiene que haber rentabilidad, y esa rentabilidad te la da el consumo. Hoy el gran problema que tiene el sector es el consumo. El consumo se ha desplomado. Por ejemplo, en la industria del mueble el primer semestre del 2019 fue el peor primer semestre de la crisis del 2002. Viene cayendo al 22% de la producción de muebles. Y es pura y exclusivamente porque se cae el consumo. Entonces, ¿cómo haces para que haya inversión? Aumentando el consumo. Si aumenta el consumo, los empresarios van a tener necesidades de invertir. Y esas necesidades de invertir son las que dinamizan a la economía. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Me preguntaste por inversión y lo otro. La otra consulta era acerca de... Para que te habilito el micrófono. Dale, perdón. Mientras aparece la foto de Keynes al costado. No escucho. Sí, disculpa, la otra consulta era cuáles eran las principales amenazas que Bien, presentan. perfecto. Una de las principales amenazas es la informalidad. Como yo te decía, la informalidad es muy amplia. Nosotros, los empresarios que son socios de las cámaras y participan de la federación y demás, son los empresarios que tienen los papeles ordenados, digamos, o los papeles más ordenados. Pero la informalidad es un riesgo enorme. ¿Por qué? No porque te saque del mercado. Si vos tenés una inversión muy amplia, tenés espalda y demás, no es que un tipo informal te va a sacar de juego. Pero lo cierto es que cuando vos tenés un 65% de informalidad, eso es una amenaza fuerte, porque gente que vende mucho más barato porque no paga ni el IVA, por ejemplo, ¿a qué llamo cuando llamo informalidad? Vos tenés una empresa con 11 empleados, una pyme de 11 empleados, de los cuales 3 son carpinteros. 2 de tus 3 carpinteros se van. Y en el garaje de la casa de uno se ponen a fabricar sillas sin pagar ni siquiera el monotributo. Bueno, ese tipo no te va a hacer cerrar la fábrica. Pero esos tipos multiplicados por un montón, sí empiezan a forzar una competencia de precios desigual.
Esa es una de las amenazas, la informalidad. Clara. Otra de las amenazas, en un momento de la crisis brasilera, el sobrestock brasilero, la recesión de 5 años brasilera hizo que tengan un sobrestock de todo y ingresaban acá muebles a precios de dumping y productos de madera a precios de dumping. Eso era una amenaza también. Pero si yo tuviese que elegir una amenaza concreta al desarrollo del sector, es la informalidad. Estamos acá viendo a ver si hay alguna otra pregunta. Consultándote también de tu tiempo, ¿no? Obviamente. ¿Qué porcentaje del sector en Argentina cubre todo lo que es la importación de muebles, madera y qué sé yo, en relación a lo que nosotros proveemos al sector argentino? O sea, ¿qué porcentaje tiene? ¿Cuánto nosotros desde Argentina cubrimos del mercado argentino y cuánto de importación? Y eso depende, cambia con los años. No hay un número fijo ahí, constante, porque si vos tenés dólar barato, las importaciones aumentan, pero por una cuestión de precio, ¿viste? En un momento malo, las importaciones llegan a ser el 30% de sillas, por ejemplo. El mercado de sillas, las importaciones llegan a ser el 30%, que es un escándalo, es una barbaridad, porque tenés potencial para cubrir la demanda nacional, digamos. El hecho de que sea tan segmentado, atomizado y pyme hace que no contemos con números tan precisos de matriz insumo-producto, es decir, la necesidad de este producto es tal y la oferta es tal. Tenés aproximaciones, pero digamos, en mercados tan segmentados, no es como la automotriz, donde vos ves claramente la demanda de autos porque tenés concesionarias, acá es distinto, y la última matriz insumo-producto es del año 1997, con lo cual para nosotros, para los textiles, para los jugueteros, para los sectores más pymes, es muy difícil dar una respuesta cerrada. Pero sí, lo que ves es que en términos de volumen de importación en épocas de apreciación cambiaria es bastante alto, y es peligroso porque es una correlación perfecta con el cierre de fábrica. No sé cómo está vos de tiempo también, y si hay alguna consulta, esas preguntas brillantes de último momento que aparecen. Si tiene tiempo, le hago otra cosa. Si no. ¿Tenés, para una última pregunta, tenés tiempo aún? Dale, vamos con la última. Hola, yo nuevamente. Te hago una consulta. Cuando ustedes, recién vos mencionabas de que básicamente ustedes llevan a cabo un consenso entre las 28 cámaras. Cuando tienen que tomar una decisión inesperada, ¿también la toman entre el consenso o solo uno toma la decisión y es quien esparce las decisiones a las diferentes cámaras? Eso es un gran depende del peso de la decisión. Si la decisión compromete presupuesto, sí o sí tiene que pasar por comisión directiva, porque estás echando mano a plata. Ahora, si la decisión es, por ejemplo, por ejemplo, en el último Congreso Maderero fue decisión de la presidencia que nos juntásemos con el candidato Alberto Fernández, por ejemplo, que estaba de visita en la provincia y hicimos las gestiones. No vamos a consultarle a los 28 si les parece que nos juntemos a las 3 o a las 4 de la tarde. Digo, era una situación de último momento. Esa decisión cae en el presidente o en el secretario general. Por algo los votaron y los pusieron en ese lugar, porque el rol del presidente es encargarse de las relaciones institucionales, el rol del secretario general el del día a día de la federación. Entonces, cuando las decisiones son estructurales, estratégicas o requieren dinero, por más que la situación sea urgente, y yo de emergencia tengo por lo menos que tener el visto bueno de 5 tipos de los 28, es decir, si yo no puedo esperar a la próxima comisión directiva, porque tenemos que auspiciar un evento que, no sé, la Bienal de Arquitectura nos pidió hacer un stand especial y nos sale a hacer 500.000 pesos, nos sale poner el stand y qué sé yo. Espero a la comisión directiva, si es la semana que viene, no puedo esperar, tengo que tomar y para eso mínimo necesito que me dé la aprobación presidente, secretario y tesorero. El tesorero tiene que tener el visto bueno y después hacerse responsable ante la comisión directiva y decir, miren, tomamos esta decisión porque era una situación de fuerza mayor y requería nuestra atención porque está dentro de la estrategia de FAIMA estar en este tipo de eventos. Por ponerte un ejemplo, es un ejemplo ficticio. Depende de la situación, pero lo ideal es que los órganos, en términos presupuestarios, el órgano de gobierno en sí tenga visto bueno y aprobación de todo. Última, te juro que es la última. Desde tu punto de vista, Vos sos alumno.
¿qué es lo que hace que un empresario quiera participar de una cámara y a través de la cámara de la federación? ¿Qué es lo que encuentran los empresarios en estas instituciones y por qué son importantes? Bueno, lo que vos encontrás en estas instituciones son la representación de tus intereses por un lado, y la idea es precisamente crear beneficios, actividades y servicios que no los puedas encontrar en otro lugar, o que en otro lugar sean muy caros. Es decir, si yo te pongo un diseñador durante 10 meses, vos contratar a un diseñador durante 10 meses es un sueldo de 10 meses, que es un sueldo caro. Ahora, si yo te pongo un diseñador donde vos solamente tenés que poner 10.000 pesos y todo lo demás lo financio yo, bueno, y juntos hacemos una estrategia de diseño e inserción de un producto en el mercado, es una ventaja que vas a tener. Eso va a hacer que muchas empresas se quieran meter en la cámara y la cámara se mantenga en la federación. Al mismo tiempo que si vos querés tener voz y voto en la negociación paritaria con el sindicato, lo que se le lleva a un ministro o a un presidente como temas del sector, y vos querés opinar sobre cuáles son los temas, también está la política entendida como la gestión de intereses, ¿no? La gremial empresaria es una institución política, no partidaria, pero súper política. Y, digamos, hay muchos que independientemente de los beneficios participan por amor a la política, por amor a el hecho de para hacer tortilla hay que romper los huevos. Bueno, que vienen a romper los huevos, que es lo que hacemos todos para sacar cosas, digamos, ¿no? Con lo cual creo que son esas dos cosas. O sea, el incentivo está por la política y por los servicios y beneficios que te hacen hace el hecho de que estés en conjunto con colegas. Siempre es mejor estar por separado, logramos menos cosas que si estamos todos juntos. Políticas de exportación, políticas de precios, pools de exportación, pools de compras de importación, hay ciertas cosas que se hacen mucho más baratas y mucho mejor en conjunto. Bueno, ahora sí, Leandro, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la predisposición, todo lo que nos contaste, que la verdad que fue muchísimo, estuvo buenísimo. Vamos, un aplauso. Así que bueno, muchísimas gracias, te dejamos que sigas contestando mails. Sí, me voy a mi tarea de responderme. Chao, gracias. Chao.